Hoy nos toca compartir, hermanos, Tito del capítulo 2 del versículo 1 al 15. Y yo le puse a este mensaje el tipón que necesita la sociedad. Y Pablo dice algo muy interesante en segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 4, que dice que ningún soldado se enrieda en los negocios de la vida. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque un soldado cuando se enrieda en los negocios de la vida deja de cumplir su misión. Y en vez de impactar positivamente en la sociedad, nos acostumbramos a ella. Y justamente es de las cosas que Pablo le está advirtiendo a Tito. Él le dice, Tito, necesitamos transformar Creta, pero si nosotros perdemos de vista cuál es nuestra misión, nos vamos a ir acomodando paulatinamente a cómo estaban viviendo los cretenses. Y nosotros en esta sociedad debemos impactar positivamente en la sociedad con lo que Cristo ya nos dejó. La sociedad no necesita más personas parecidas a ellas, sino que necesita más personas que muestren la marca que dejó Cristo en nosotros. Y quiero comenzar mencionando por qué le puse ese título a este mensaje, el tipón que aparece justamente en el verso 7, que más adelante lo vamos a ver, era una marca que dejaba la imprenta en el papel. Y nosotros tenemos el modelo que es Cristo. Ustedes imagínense esa máquina de escribir que cuando nosotros apretábamos la tecla, el molde de la letra impactaba en el papel y dejaba la marca exactamente igual a la letra que nosotros presionábamos. Y justamente Pablo dice, nosotros debemos ser esa marca, ese tipo que la sociedad tiene que ver para mejorar. Y no es mejorar de una manera mágica, sino que la sociedad debe de mejorar para justamente poder aceptar, poder entrar en el cielo aceptando la salvación. Así que lo primero que tenemos que ver, vamos a ver del verso 1, que es que el tipón tiene que mostrar la verdad tal cual es. Miren lo que dice Pablo allí, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Estos muchachos de Creta tenían la mala costumbre de escuchar a esos falsos maestros, a esos falsos maestros que estaban pululando por aquella isla. Y Pablo le dice, como decía la hermana en el día de ayer, justamente Pablo le dice, cuídate de esos judaizantes que andan ahí, de esos ciudadanos que andan por ahí boyando porque son una mala influencia. Pablo les dice justamente, cita un poema del escritor Epímides, dice, los cretenses son malas personas, están cortados todos con la misma tijera. En aquella isla se juntaban mercenarios que solamente estaban para ganar dinero, estaban los malos pastores, esos malos maestros, había mucha inmoralidad sexual y todo eso trastornaba aquella ciudad. Entonces Tito fue enviado con el propósito de ministrar a aquellas iglesias que eran casas, ¿verdad? Eran casas desparramadas
por la isla que tenían la misión, como tenemos nosotros, de transformar la sociedad, pero no por nuestra propia voluntad, sino que nosotros tenemos que mostrar justamente lo que Cristo hizo en nosotros y mostrar la verdad, pero sin adulterar. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo se lo pide muy encarecidamente, viene hablando de cómo eran los falsos maestros, de cómo era la sociedad, pero cambia porque el capítulo 2 empieza con algo que es esa conjunción adversativa, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Nosotros, hermanos, vivimos en esa sociedad que la gente tiene un evangelio light, un evangelio friendly, como se dice ahora, que es un evangelio que es un evangelio amigo, que te dice, no, está todo bien, como vivían aquellas personas de Creta. Porque estos falsos maestros enseñaban una cosa, pero no transformaban las vidas de las personas. Entonces ellos hablaban mucho de Jesús, pero su vida no condecía con lo que predicaban. Entonces, eh, esto está muy ligado al testimonio que nosotros damos. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de Cristo, pero nuestra vida no está de acuerdo a Cristo, los de afuera van a decir, no, estos evangélicos lamentablemente hablan de Cristo, pero de lo que hablan hacen muy poco. Y justamente Pablo le dice, no, vos tenés que predicar la verdad. Nada que un evangelio light, nada que un evangelio entre algodoncitos. No, vos tenés que predicar la palabra sin mácula. Esa palabra fiel a la verdad, que es justamente mostrar a Cristo. Nada de palabras lisonjeras, de palabras románticas, esas palabras que dicen, no, que va a estar todo bien, que bueno, tenemos un mal hábito, una mala costumbre, que no pasa nada. No, Pablo le dice, Tito, vos tenés que predicar la verdad tal cual es. Nada de andar adornando y la Biblia. No, no. Vamos a predicar lo que es. Le duela a quien le duela. Porque eso es lo que cambia los corazones. El Señor lo dijo con la parábola del sembrador. Él dice, muchachos, van a haber personas que entiendan que la semilla que ellos recibieron en el corazón se va a plantar en una buena tierra, va a crecer y va a dar fruto. Hay otras que se va a sembrar en espinos, en pedregales y se va a ahogar apenas crezca por el afán, la ansiedad. Otros van a tener esa ansiedad por las cosas, van a querer, eh, van a querer conformarse a este mundo, a este siglo, van a querer conformarse a ellos mismos, van a querer agradarse a ellos mismos, y son esas personas que nacen, que crecen junto al camino, que después más adelante se desvían. Y justamente lo que está diciendo Pablo, dice, no, la palabra tiene que ser predicada como Cristo la predicó, sin ningún romanticismo, que sea la pura verdad, porque eso justamente la palabra sin adulterar es lo que transforma a los corazones, porque la palabra es Cristo mismo. Después dice Pablo que el tipos tiene que vivir el Evangelio, tiene que mostrar lo que está predicando, tiene que vivir la verdad. Y allí justamente Pablo del verso 2 al verso 6
da las razones de por qué tienen que predicarse la verdad, pero después en el verso 7 y en el verso 8 le dice a Tito que tiene que reflejar exactamente lo que él recibió, la palabra. Mira lo que dice, que los ancianos sean sobrios, serios, sensatos, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino, maestras del bien. Y miren el propósito, para que enseñen a las mujeres jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean sensatos. Y Pablo está mostrando justamente la problemática que tenía aquella isla, porque los hombres iban para donde iba el viento, no tenían ningún tipo de fundamento, las muchachas tenían esas relaciones sexuales casuales, no se comprometían. Hermanos, esta problemática pasa hoy en la sociedad que estamos viviendo ahora, porque las muchachas se dejan llevar por esos amores, los muchachos no tienen bien puestos los pantalones en el sentido de que ellos tienen que tener una meta clara de formar una familia, de encontrar una muchacha de bien, formar una familia, cuidar de la familia. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que los varones tienen que cuidar a la familia. Y las muchachas se dejaban llevar por las emociones y andaban con un muchacho para un lado, con un muchacho para el otro, dejaban abandonado a sus hijos. Y es un fiel reflejo de la sociedad que estamos viviendo hoy. Entonces Pablo le dice, Tito, vos hablando la verdad, sin adulterar, vas a obligar a los que sí captaron bien las cosas a reflejar lo que ellos tienen hacia afuera. Y justamente Pablo está diciendo, tenemos que atacar la problemática que tiene esta isla y la única solución es mostrando a Cristo y viviendo esa verdad. Miren lo que dice el verso 7, presentándote tú en todo como modelo de buenas obras. Y esa palabra modelo es la palabra griega tipos, que es justamente esa marca que deja la tecla en el papel, esa marca de impresión que dejaba la máquina de escribir en el papel. Algo exactamente como, como tenía el modelo. Dice, ¿cómo la gente va a ver cómo se tiene que comportar si no hay alguien que les muestre el modelo? Porque Tito aprendió de Pablo, pero Pablo aprendió de Cristo. Y el mismo Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y esto ya lo hemos hablado en algún otro punto, pero uno tiene que agarrar a un hermano más maduro en la fe e imitarlo. ¿Por qué? Porque ese hermano está más cerquita de Cristo. Y nosotros tenemos que tomar ese modelo. Nosotros tenemos hermanos muy maduros en la fe. Y a nosotros nos falta. ¿Por qué? Sí, porque la palabra es clarita. Nosotros vamos acercándonos todos los días un poquitito más a Cristo. Y si hay hermanos que ya vienen caminando y vienen mostrando frutos en su vida de cómo vienen caminando, bueno, nosotros tenemos que imitar esa fe porque esos hermanos están un poquitito más cerca de Cristo. Dice, de buenas obras en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. La palabra de Dios no es un juego, uno tiene que mostrar integridad y seriedad cuando está trabajando para Cristo. Y no es que trabajando como una obligación, sino que trabajando por amor. Dice
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de vosotros. Y aquí Pablo golpea justamente a esos judaizantes, porque no es el adversario, no es el diablo el adversario aquí en este contexto, sino que aquellos falsos maestros que andaban enseñando cualquier cosa. Entonces, cuando uno tiene esa imagen intachable hacia los demás, el testimonio intachable hacia los demás, los que murmuran de nosotros como malhechores, como dice Pedro, no van a tener ninguna excusa, porque dice, esta persona es irreprensible en cuanto a la moralidad que Cristo demanda. No puedo decir nada porque ellos caminan perfectamente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Muchachos, que los de afuera, esos burladores del Evangelio, no tengan nada que decir sobre nosotros, sino que ellos vean y les dé vergüenza de cómo ellos están obrando. Que esos falsos maestros digan, no, yo no puedo seguir así. Que ellos sientan la vergüenza ajena de cómo se están dirigiendo en la vida. Y aquí vamos a pasar a lo último, que es que el tipón siembra la verdad. Tiene un objetivo claro, el ser fiel a la palabra y vivir la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que sembrar lo que Cristo ya nos dio, ya sembró en nuestra vida. Y eso tiene que empezar a provocar cambios hacia afuera. Y Pablo le dice a Tito, Tito, vos tenés que exhortar, pero no exhortar golpeando la mesa y diciendo acá se hace lo que yo digo, sino que tenés que exhortar con amor, mostrando el testimonio hacia los demás. Miren, exhorta a los siervos a que se sometan a sus amos en todo, a que les complazcan sin contradecir, no sustrayéndoles, sino mostrándose fieles en todo para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Pablo le dice a Tito, tenés que exhortar a los siervos. ¿Por qué? Porque se estaban pasando de rosca. Porque el Evangelio trata a todos por igual. El mismo Pablo dice allí en Gálatas 3, 28, si no me equivoco, dice que en Cristo no hay ni esclavo, ni libre, ni mujer, ni hombre, ni ninguna otra cosa rara, somos todos iguales. Entonces los amos trataban de igual a sus esclavos y estos se subían al carro y empezaban a cinchar de la piola más de lo que tenían que cinchar. Y Pablo le dice, tenés que enseñarles a los siervos a ser siervos amables, como se lo dijo a Filemón cuando envió a Onésimo, que lo tratara como si fuese el mismo Pablo. Pero también los esclavos tenían que ser obedientes. Y miren por qué dice todo esto, porque nosotros como abrimos este mensaje es justamente lo que viene ahora, porque nosotros fuimos tomados como soldados. ¿Por quién? Por Cristo, el mayor ejemplo de todos. Y ese servicio no es por obligación, sino por amor, y ese servicio se tiene que reflejar. Miren lo que dice del verso 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para ofrecer salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Pablo dice, nosotros hemos recibido la gracia, que es la salvación, que es gratuita y nos la dio nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros la vamos a manchar viviendo una vida mezclándonos con el mundo? Al contrario, nosotros tenemos que llevar a Cristo, que es el que quita la mancha del mundo. Lo dice aquí el mismo texto, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propiedad, celoso de buenas obras. El Señor murió por cada uno de nosotros y vamos a nosotros a mancillar ese sacrificio que hizo Cristo enredándonos en cosas que no nos convienen, mostrando un mal testimonio. Y con esto quiero cerrar. El mundo continuamente nos está presionando y nos quiere enredar en lo que ellos hacen. Y a la verdad muchas veces es tentador porque el mundo aparentemente a los ojos de nosotros parece más grande, pero es todo lo contrario. El que vive en nosotros es más grande que el mundo. Y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Cuánto, cuánto del mundo hay en nosotros que nos fue cambiando y cuánto de nosotros, de lo que Cristo puso en nosotros, influye en el mundo exterior, influye en nuestro vecino, en nuestro compañero de trabajo, en nuestro patrón, en nuestros compañeros de la parada del ómnibus, cuánto influimos nosotros en los demás y cuánto influyen los demás en nosotros. Que podamos reflexionar en esto, hermanos, y que Dios los bendiga.